Según la RAE, un desaparecido es una persona, en general, que se halla en paradero desconocido, sin que se sepa si vive. Dentro del contexto de la dictadura que tuvo lugar en Argentina entre 1976 y 1983, el desaparecido tenía esta misma connotación. No era ni un muerto ni un vivo. La incertidumbre que sufría la familia era desesperante, y no poder tocar, ver o sentir físicamente a un ser querido es algo que lleva a la desesperación a cualquiera. Las razones por las que se ejecutaban estas desapariciones forzadas eran variadas, pero en general fueron a causa de las medidas impuestas por la Junta Militar luego del año 1976, denominado como Proceso de Reorganización Nacional, con el que querían reformar al país de forma cultural, social y económica. La difusión de ideas dentro de los ámbitos escolares y universitarios se volvió algo reducido y regulado por parte de la sociedad, a pedido de los intereses del gobierno. El que no estaba a la par de la línea ideológica que seguía el gobierno era considerado un enemigo interno, un parásito, que había que ser exterminado a través de cualquier medio disponible. La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, firmada en 1994, lo considera como un delito de lesa humanidad y lo define como la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización y el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes. La mayoría de los militares que formaron parte de este susodicho delito fueron absueltos a través de la Ley de Obligación de Vida. Aún así, los militares de los altos mandos que daban las órdenes fueron eventualmente juzgados y condenados por sus crímenes, en su mayoría. En el caso de Junín, que es una de las ciudades que aparece durante el transcurso de la historia de Marcelo en la novela de La Piedra Libre, la dictadura no pasó de forma ligera y con pocas consecuencias. Esta era una ciudad que tenía gran influencia militar, habiendo un regimiento dentro de la misma, el cual en ese entonces tenía mucho poder y dominio sobre la ciudad y sus habitantes. Esto se ve ilustrado en el cuento, donde en la forma en la que Marcelo describe la ciudad luego de haberla visitado y de haber visto y reconocido que las personas de ese lugar o el ambiente que él notaba en ese lugar no era tan amigable, por así decirlo, para el tipo de persona que él era. Un ejemplo de los crímenes cometidos por los militares en Junín y en Argentina en general es el que va a relatar mi abuelo, Gerardo Walterio Doyle, un abogado de la época que tuvo que evidenciar cómo varios de sus colegas y personas conocidas fueron injustamente desaparecidas por parte de los militares. Vale aclarar antes del relato de mi abuelo que aquí en Junín, varios años después de la dictadura, la Embajada de Estados Unidos, a través de una investigación privada, descubrió que lo que eran las construcciones, las primeras construcciones de la prisión que hoy en día está en Junín, que en ese entonces todavía no funcionaba como prisión, era utilizada como centro clandestino de detención, donde se decidía el destino de todos los que eran capturados, que podía llegar a ser desde ser exterminados hasta ser torturados y que se les lavase el cerebro, etcétera. A mediados del año 1976, acá en Junín, el jefe del regimiento militar, un coronel Camblor, inventó una historia absolutamente imaginaria para darse crédito, acusando a 8 o 9 personas, todas ellas conocidas de acá de Junín, de querer urdir atentados terroristas contra el Banco de Junín, contra la Liga Agrícola y contra la sociedad rural. En esa época yo trabajaba en un estudio jurídico y por medio de un abogado vinculado al dueño del estudio jurídico, le pidieron que por favor firmara una solicitada condenando los supuestos atentados que esta gente iba a cometer. Este abogado con quien yo trabajaba, que era síndico de la Liga Agrícola Ganadera y director del Banco Junín, sabiendo que eran todas mentiras, se negó terminantemente. Pero la sociedad rural, por su cuenta,
publicó esa solicitada y sin ningún tipo de pruebas, acusando a esa gente de querer cometer un atentado. Entre esas personas acusadas había un escribano muy amigo mío y una ex compañera mía del Tribunal del Trabajo, que en esa época trabajaba en un estudio jurídico también. Ellos, como los otros 6 o 7, fueron detenidos ilegalmente, realmente, y internados en el edificio de la cárcel que todavía se estaba construyendo. Ahí sufrieron una serie de torturas terribles y posteriormente los trasladaron al penal de San Nicolás, todos a disposición del Poder Ejecutivo y sin que nunca se les hiciera el juicio ni los acusaran absolutamente de nada. Como entre ellos había otra persona conocida mía, que había sido secretario del doctor Frondizi, expresidente de la Nación, Frondizi, por medio de la relación con algunos militares, logró que finalmente fuera puesto en libertad y junto con él tuvieron que liberar a todos los otros, siempre amenazados de que no podían decir absolutamente nada y por ese motivo durante varios años tuvieron que quedarse callados. Luego de finalizada la dictadura militar, todos ellos quedaron realmente con muchas secuelas por las torturas recibidas. Y esas 2 personas que yo menciono, la ex compañera mía del Tribunal de Trabajo, que después se recibió de abogada, y el escribano, finalmente mortificados por lo que habían sufrido, terminaron muriendo. Esa fue una de las cosas terribles que hizo la dictadura militar, acusar a personas absolutamente honestas de hechos que no habían ocurrido y que nunca se le había ocurrido a nadie.